Buenos días amigos, hoy les traemos un nuevo video tutorial acerca de la materia de teoría de autómatas y lenguajes formales realizado por Eduardo Caterina y Henry, en el cual el tema que vamos a tratar es desarrollo de un software para realizar las operaciones básicas entre lenguajes formales, para el cual la problemática que hemos encontrado es la siguiente. La informática teórica, también llamada teoría de autómatas y lenguajes formales, es una de las ramas clásicas de la informática, a la vez que es una de las más antiguas, pues antecede a las computadoras electrónicas y a las técnicas desarrolladas para programarlas. En realidad, la teoría de autómatas y lenguajes formales puede considerarse una materia multidisciplinaria que relaciona campos tan aparentemente distantes entre sí como la teoría de máquinas, la lingüística y los estudios matemáticos sobre la complejidad de algoritmos. En virtud de ello, el presente proyecto se procura plantear las cuestiones en forma intuitiva junto a sus definiciones formales rigurosas que permitan resolver los distintos problemas enmarcados de una problemática que abarca de forma global lo siguiente. Mediante el desarrollo de un software que realiza las operaciones básicas con lenguajes formales, se podrá ayudar al estudiante en una mejor comprensión de los conceptos básicos y procedimientos que implican la realización de estos. La justificación que tenemos. La fundamentación teórica de los lenguajes formales resulta crucial al momento de adentrarse al mundo de los autómatas y sus diversas formas de representarlos y sobre todo entenderlos. Iniciar con conceptos básicos es fundamental para comprender cualquier ciencia, en este caso la informática, pues conocer lo que podemos hacer y los límites a los cuales podemos llegar es primordial en las ciencias de la computación. Es por ello que con el presente trabajo sobre las operaciones con lenguajes se pretende dar al estudiante de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional de Loja un documento y un programa de apoyo en temáticas como las operaciones con lenguajes, que comprenden la unión, la intersección, la diferencia, la concatenación, la longitud de palabra, la cerradura positiva, la inversa y la cerradura de Kleene, correspondientes a la materia de autómatas formales tratadas en el presente modo. Los objetivos que pretendemos alcanzar. El objetivo general: diseñar un programa que permita realizar las operaciones con lenguajes formales. Los objetivos específicos: analizar la documentación acerca de la teoría de autómatas y lenguajes formales para la elaboración del programa. Diseñar un programa para realizar las operaciones básicas con los lenguajes formales, explicar el desarrollo y funcionamiento del programa a través de su documentación y ejecución, grabar un video explicativo descriptivo del proyecto. El marco teórico. A continuación vamos a ver los diferentes conceptos que hemos tratado para realizar el programa. El lenguaje C++. C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Jan Restropkin. La intención de su creación fue el extender el exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En este sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. La teoría de autómatas. La teoría de autómatas es una rama de la ciencia de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas son capaces de resolver. La teoría de autómatas está estrechamente relacionada con la teoría del lenguaje formal, ya que los autómatas son clasificados a menudo por la clase de lenguajes formales que son capaces de reconocer. Las operaciones entre lenguajes. La primera operación, la unión. Los lenguajes regulares que son cerrados con respecto a la unión, sean A y B, lenguajes sobre el alfabeto E. La unión se denota como A unión B, y quiere decir que el lenguaje resultante está formado por todas las palabras que se encuentran en al menos uno de los dos lenguajes. Por ejemplo, tenemos el lenguaje L1, conformado por las cadenas A, AE, E y A, y el lenguaje L2, conformado por las cadenas EE, AE, E y A y O. Al hacer la unión de estos dos lenguajes L1 y L2, tenemos A, que pertenece al lenguaje L1, AE, que está presente en el lenguaje L1 y L2, E y A, también está presente en el lenguaje L1 y L2, EE, que está presente en el lenguaje L2, y O, que también está presente en el lenguaje L2, teniendo de esta forma la unión de estos dos lenguajes. La operación de intersección. La intersección de dos lenguajes, L1 y L2, es un nuevo lenguaje formado por el conjunto de las palabras que contienen en común ambos lenguajes. Tenemos dos lenguajes, L1 y L2. L1 conformado por A, AE, E y A. L2 conformado por EE, AE, E y A y O. La intersección de L1 con L2 sería las cadenas AE y E y A que están presentes en los dos lenguajes.
La diferencia de lenguajes. A menos B que contiene los elementos de A que no están en B. Así por ejemplo, si A es igual a B, C, D, E y B igual a E, I, O, entonces la diferencia estará formada por todos los elementos que estén solamente en A. Esto es A menos B igual a B, C, D. La concatenación de lenguajes. La concatenación de lenguajes se puede realizar aun si los lenguajes no están construidos sobre el mismo alfabeto. En tal caso, la concatenación nos lleva a que, si A y B son lenguajes sobre E1 y E2, entonces el lenguaje resultante será un lenguaje sobre E1 unión E2. Por ejemplo, si E es igual a B, C y A es igual a B, a C, B será igual a A, B elevado a la potencia 2. Entonces, A concatenado con B será las cadenas AB, AB cuadrado, AB cuadrado, AB cubo, ACB, ACB cuadrado. Y la concatenación de B con A será BA, BAB, BAC, B cuadrado A, B cuadrado AB, B cuadrado AC. La potencia. La definición de potencia también puede extenderse a los lenguajes de la misma manera. Por lo tanto, si A es igual a B sobre algún alfabeto se tiene que la potencia 0 de A será igual a la cadena vacía. A elevado a la potencia 1 será igual al mismo lenguaje en este caso, que en este caso no sería AB. La potencia 2 sería la concatenación del lenguaje A con el mismo lenguaje elevado a la potencia 1, en este caso AB por AB, AB concatenado con AB. A al cubo sería la concatenación de A con el lenguaje A elevado a la potencia 2, en este caso AB, 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 y así sucesivamente según la potencia que se especifique. El inverso de un lenguaje se denota como A elevado a la I, y su efecto sobre el lenguaje es que todas las cadenas del lenguaje se invierten. Esto es, si A es un lenguaje, su inverso es A elevado a la I será igual a X elevado a la I para todo X que pertenece a A. Por ejemplo, tenemos el lenguaje A conformado por las cadenas hola y rar. Entonces la inversa de este lenguaje será halo y orar. La cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene o cerradura de estrella está definida como la unión de 0 o más potencias de un lenguaje A sobre un alfabeto E. Más precisamente, la cerradura de Kleene se realiza 0 o más concatenaciones del lenguaje A con él mismo y se denota como A elevado a la estrella igual a la unión de A elevado a la n para todo n igual a 0 extendido hasta el infinito. La clausura positiva. La cerradura positiva, que es la unión de una o más potencias de A en E, resultando en un lenguaje que contiene todas las cadenas excepto la cadena vacía, y se denota como A más, donde A es elevado a la n para todo n igual a 1 extendido hasta el infinito. La longitud de palabra. La longitud de palabra es un número natural, incluyendo el 0 para la palabra vacía, que expresa la cantidad de símbolos con los cuales está formada la palabra. Una cadena o palabra es una secuencia finita de símbolos que pertenece a un alfabeto y comúnmente se denota con la letra W. La cadena vacía se denota como E y es una secuencia vacía de símbolos tomados de cualquier alfabeto. Buenos días, compañeros, continuando con la exposición tenemos la parte de resultados en donde les vamos a mostrar cada una de la codificación y el programa que hemos planteado para mostrar cada una de las operaciones con lenguajes. Bueno, nuestro programa ha sido diseñado en el lenguaje de programación C++, ya que me permite obtener una compilación más rápida y no me permite generar un código intermedio de lo que se trata los compiladores. Como parte inicial tenemos todo lo que tiene que ver con los include, que me va a permitir importar cada una de las librerías que voy a aplicar en el programa. Tenemos la declaración de cada una de las variables que voy a utilizar en cada uno de los métodos con las operaciones con lenguajes.
Y comenzamos con cada uno de los métodos que hemos diseñado. Tenemos el método de ingresar lenguaje, el cual me va a permitir reconocer cada uno del alfabeto del lenguaje que voy a generarlo. Y también tenemos el método de presentar lenguaje, el cual me va a lanzar como resultado el lenguaje que hemos obtenido o hemos establecido. Tenemos el método de la unión, y en sí funciona que es una comparación entre los dos lenguajes, y si esos dos lenguajes son iguales me va a lanzar como resultado un lenguaje único que va a contener los elementos tanto del lenguaje 1 como el lenguaje 2. Tenemos el método de la intersección, que es similar a la operación de la unión, salvo la diferencia que me va a hacer la comparación entre el lenguaje 1 y el lenguaje 2, y me va a seleccionar únicamente los lenguajes que se repitan, los elementos que se repitan en el lenguaje 1 y en el lenguaje 2. Tenemos el método de la diferencia. Este método, como lo dije anteriormente, es similar al de la unión y la intersección, salvo la diferencia que me va a permitir obtener únicamente los elementos del lenguaje 1 que no se repitan en el lenguaje 2. Tenemos el método de la concatenación, que también me va a permitir ir concatenando tanto el lenguaje 1 con los elementos del lenguaje 2, así sucesivamente, hasta encontrar un límite que sea el necesario. Tenemos el método de la potencia, que es igual, salvo aquí hay una pequeña opción que nos permite que como el lenguaje de la potencia 0 me va a presentar únicamente la cadena vacía, y así la potencia 1 me va a permitir obtener el mismo lenguaje y así indefinidamente las potencias que necesite, hasta un límite de 1000 como lo establecí anteriormente en la declaración de las variables. Tenemos el método de la cefadura de Klein, que es igualmente que lo vamos a trabajar con la potencia y me va a incluir la cadena vacía. Y tenemos la cerradura positiva, que me va a permitir que no me incluya la cadena vacía. Tenemos la potencia del lenguaje, que me va a permitir ir realizando las potencias de cada uno, que este método es el que lo voy a aplicar aquí en la cerradura de Klein. Y tenemos la cerradura positiva, como lo dije anteriormente, que es algo aquí con la diferencia que no lo va a aceptar a la cadena vacía. Tenemos la inversa de un lenguaje, que únicamente al límite de mi lenguaje le doy la vuelta o le pongo al -1 para que me lo lea de atrás hacia adelante. Y tenemos aquí el itMain, tenemos cada una de nuestras presentaciones, lo que va a contener nuestro menú. En este caso va a ser la unión, la intersección, la diferencia, la concatenación, la potencia, la cerradura de Klein, la cerradura positiva, la longitud de la cadena, la inversa del lenguaje y la inversa de la cadena. Cada una de esas opciones con su respectivo switch case. Bueno, vamos a pasar a la ejecución de nuestro programa. Para eso necesitamos primeramente compilarlo. Para eso aplicamos el control B, que me va a permitir compilar nuestro programita, y procedemos a ejecutarlo. Como podemos ver, este es nuestro menú, que se nos presenta cada una de las opciones que tenemos para hacer con las operaciones del lenguaje. En este caso, para hacer una prueba, voy a elegir la opción 2, que sería la intersección, y nos presenta la operación de la intersección, y como primer parámetro nos dice ingrese el número de elementos que va a contener el lenguaje 1. En este caso le voy a dar que va a contener 4 elementos, y nos presenta ingrese el número de elementos que va a contener el lenguaje 2. En este caso le voy a decir que también va a tener 4 elementos. Entonces nos presenta que el límite ingresado para el lenguaje 1 es 4 y nos indica que ingresemos el primer carácter en la posición 0. En este caso va a ser 0, va a ser A, va a ser B, va a ser C y va a ser D. Ahora nos dice que el límite ingresado para el lenguaje 2 es 4 y también nos pide que ingresemos el primer carácter. En este caso, como quiero hacer la intersección y quiero que se muestre en este ejemplo práctico, también le voy a dar A, le voy a poner B y le voy a poner R y G. Y como podemos observar, nuestro programa nos presenta que el lenguaje 1 es A, B, C, D, los elementos que hemos ingresado, y el lenguaje 2 es A, B, R, G. Entonces, la intersección de los dos lenguajes, los elementos, como observamos, los elementos que se repiten en ambos lenguajes es el A y B, y nos presenta A, B. Para comprobar otra operación con lenguajes, queremos presentarles lo que es la cefadura de Klein.
entonces está en la opción 6. Entonces marcamos la opción 6 y nos permite que ingrese el número de elementos que va a contener el lenguaje 1. En este caso que va a ser de 4. Entonces nos pide que ingresemos el carácter en la posición 0. En este caso es B, C, D y E. Entonces nos dice ingrese la posición a la palabra encontrar. Entonces yo quiero encontrar la palabra en la posición 14. Entonces nuestro programa va a ir, nos establece el lenguaje que tenemos A, C, D, E, y nos va a ir sacando cada una de las potencias. Por ejemplo, tenemos potencia 0, que va a ser la cadena vacía, la potencia 1, que va a ser los mismos elementos del lenguaje original, y las potencias la potencia 2, la potencia 3, 4 y 5, así indefinidamente, va a ir sacando cada una de las concatenaciones posibles. Como se lo dijo anteriormente, lo hemos establecido hasta 1000 elementos. Y como pedí que quería encontrar la palabra en la posición 14, entonces nos da que la cefadura en la posición 14 es la palabra DA, que en este caso sería la palabra correcta. Como podemos ver aquí, DA está en la posición 14. Bueno, realizando otra operación demostrativa, vamos a realizar la inversa de un lenguaje. En este caso sería la opción 9. Entonces nos dice que ingrese el número de elementos que va a contener el lenguaje 1. En este caso va a ser 5. Entonces en la posición 0 va a ser A, va a ser C, B, C, E y R. Entonces, como podemos ver, nuestro lenguaje 1 es A, B, C, E, R, y la inversa va a ser leído de atrás hacia adelante, como podemos ver, R, E, C, V y A. Por lo cual estamos demostrando que nuestro programa cumple con las condiciones que hemos establecido y va a realizar cada una de las operaciones con el fin que ha sido creado. A continuación les presentamos lo que tiene que ver con la parte de las conclusiones, que nos dice que las operaciones conjuntistas también son aplicables al campo de la teoría de autómatas y lenguajes formales. Como conclusión número 2, tenemos que se hizo uso del lenguaje de programación C++ debido a las características funcionales que nos permite tener un acceso completo a los recursos del computador. Esto a diferencia de otros lenguajes como Java, que no nos permite realizar esta acción, debido a que se hace uso de una máquina virtual como es la de Java Virtual, la máquina virtual de Java. Como conclusión número 3, tenemos las operaciones con lenguajes, que son la base fundamental para el diseño de las máquinas conceptuales, en este caso los autómatas, que sirven para modelar los sistemas informáticos. Y como una conclusión final, tenemos que el estudio de la teoría de lenguajes formales permite al estudiante comprender los orígenes de la informática y el avance que han tenido estos en los últimos años dentro del campo tecnológico. En la parte de las recomendaciones tenemos como la principal que para el desarrollo de las operaciones con lenguajes formales se recomienda tener un conocimiento previo de las operaciones con conjuntos. También se recomienda utilizar una programación estructurada y el uso de variables globales para el desarrollo de las operaciones con lenguajes formales. También tenemos que para realizar operaciones complejas como la cifradura de Kleene o la positiva, tener un software que permita contrastar las respuestas obtenidas manualmente debido a lo extenso de su resultado es de una gran ayuda. Y finalmente se recomienda tener un buen conocimiento sobre la estructura algorítmica de las operaciones con lenguajes para su adecuada aplicación. Bueno, esta es toda nuestra exposición. Gracias por su atención y ahí les mostramos los canales virtuales que maneja la carrera de Ingeniería en Sistemas, donde pueden encontrar cada uno de los videos y más información. Gracias.